lado y otros de este lado, por favor. Se ve, se siente, Humbertus está presente. Se ve, se siente, Humbertus está presente. Se ve, se siente, Humbertus está presente. Compañeros del Frente Mexiquense, venimos a entregarle una carta. Compañeros, venimos a entregarle un documento al licenciado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. También vamos a solicitar que nos dé audiencia, y porque no nos vamos a menear de aquí hasta que nos dé audiencia, ¿sí? Del Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna del Estado de México. Venimos de varias entidades federativas del Estado de México. Para una vivienda digna. El Estado de México. Venimos de varias, de Coquitlán, Izcalli, de Álamos, de Tecámac y del Valle de Toluca. Sí, por favor, sí. Nosotros necesitamos hablar con el licenciado Sergio Javier, que está aquí. Que nos atiende él personalmente. Tenemos una carta, regalar una copia de eso. No, ahorita hasta que yo lea el comunicado de prensa, ya cuando nos hagan el acceso, y nosotros somos pacíficos, en el momento que nos hagan el acceso, la gente se va a retirar. Perfecto. Sí, somos pacíficos nosotros. Ok. Venimos al asunto de hablar de las injusticias de las detenciones arbitrarias que está habiendo en el Estado de México, en especial contra nuestro compañero el licenciado José Humberto Pérez Espinosa. Sí, Pérez Espinosa del Frente Mexiquense. Ahorita voy a leer el comunicado y se les va a dar uno a cada uno de ustedes. Si le pueden dar, si les puedes dar uno a cada prensa, pero nomás que un papelito que anotes. Sus datos su nombre, por favor. y también su correo normalmente. Y su correo electrónico, por favor, su correo electrónico. Sí. Compañeros, ahorita ya salieron y nos van a avisar, van a solicitar que el presidente nos reciba. Yo voy a leer el comunicado para el cual estamos aquí. Ustedes ya saben cuál es el motivo de que estamos aquí, por la detención arbitraria de nuestro compañero, el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, así como también de otros compañeros pues, que se encuentran con él en el penal de Chiconautla, que han sido detenidos injustamente, y los jueces de control
no han seguido las instrucciones legalmente y los tienen presos arbitrariamente. Voy a leer el comunicado. El Poder Judicial del Estado de México, sumiso y de rodillas ante el gobernador Erubiel Ávila Villegas y la supuesta lucha contra el crimen, en donde los inculpados solo somos estadísticas. Chiconautla, Estado de México, 7 de enero del 2016. Primer punto: el nuevo sistema adversarial, oral y penal en el Estado de México es un fracaso, en virtud de que el Poder Judicial del Estado de México está doblegado al titular del Poder Ejecutivo, Erubiel Ávila Villegas. Los jueces de control, de juicios orales y ministerios de las salas colegiadas de apelación cumplen las órdenes del gobernador del Estado de México. Los jueces de vinculación, de juicios orales y magistrados de las salas de apelación violan nuestros derechos humanos y el principio presunción de inocencia. Muchos compañeros inculpados por los delitos de homicidio calificado, secuestro, violación, extorsión, robo a tiendas de comercio, Oxxo, farmacias de Guadalajara, atrausentes, transporte público, transporte de carga, a casa habitación con la modificativa de violencia son inocentes. La estrategia de usted como presidente del máximo Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del gobernador Erubiel Ávila Villegas es buscar responsables inocentes en los delitos antes señalados, presentarlos ante un juez de vinculación para vincularlos a proceso, dictar una sentencia condenatoria con penas desproporcionadas por los jueces orales y los magistrados concretamente adjuntos a las salas colegiadas penales de Catepec en el penal de Chiconautla. Ratifican las sentencias sin entrar y analizar a fondo los recursos de apelación, los tribunales de alzada en los distintos distritos judiciales penales del Estado de México. Se han convertido en las oficialías de parte del gobernador y del Estado de México, que ratifican las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia para simular y manipular las cifras de combatir el delito con el único objetivo de utilizar esas estadísticas para las aspiraciones presidenciales del gobernador Erubiel Ávila Villegas. Es decir, los inculpados o internos en los penales del Estado de México somos las estadísticas de la supuesta lucha contra el crimen y la delincuencia. De manera muy concreta, el objetivo de los poderes ejecutivo y judicial es obtener sentencias condenatorias en los delitos antes señalados por los jueces de juicios orales y ratificarlos sin estudios y análisis por los magistrados que integran los tribunales de alzada. Hasta aquí simula que se combate el crimen y la delincuencia en el Estado de México y cumplir con las estadísticas del gobernador sobre la seguridad pública, dejándole al Poder Judicial de la Federación la resolución de todas estas violaciones. De todas estas violaciones procesales a los tribunales colegiados del segundo circuito en materia penal, que en la mayoría le otorga el amparo directo a las personas inocentes que pasan de 1, 2 y hasta 6 años privados de su libertad siendo inocentes. Esto lo señalo con conocimiento de causa. Tengo un estudio muy amplio de lo que pasa en las etapas procesales de los
juicios orales y lo único que puede conducir es que el sistema adversarial, oral y penal en el Estado de México nació muerto. Punto 2. Los recursos que cada año la sociedad del Estado de México paga de sus impuestos y que se invierten en la carrera judicial de los jueces y magistrados son infructuosos. Los jueces en los juicios orales y magistrados carecen de capacitación, certificación y no aplican las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su primera sala y tampoco los criterios emitidos por los tribunales colegiados del circuito en materia penal, principalmente las referentes en la presunción de inocencia, en donde con la falta de pruebas de cargo, como son las testimoniales, las periciales, las documentales, entre otras, nos deben de absolver de las denuncias que nos han fabricado. Desconocen o son omisos de las jurisprudencias de décima época como presunción de inocencia como estándar de prueba, dictada por la primera sala, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro quinto, abril del 2014, tomo 1, página 476, acreditación del cuerpo de delito y del delito en sí, sus diferencias, dictado por la primera sala, jurisprudencias, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 3, diciembre del 2011, tomo 2, página 912, presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesos, su relación con el principio de buena fe ministerial, dictada por la primera sala, tesis aislada, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 20, mayo del 2013, tomo 1, página 565. Si estas jurisprudencias y tesis aisladas, si estas jurisprudencias y tesis aisladas que dictan en el Poder Judicial de la Federación se aplicaran miles de internos, partiendo del principio de presunción de inocencia y de la buena fe del Ministerio Público, gozarían de su libertad plena. 3. Por todo lo expuesto, le solicito que los magistrados que integran la primera sala y segunda sala colegiada penal de Ecatepec resuelvan conforme a derecho los recursos de apelación contra los actos de vinculación a proceso en los tocas números 409 del 2015 y 426 del 2015, tomando en cuenta nuestros recursos, cuentan con la fundamentación y motivación correspondiente. Es importante aclarar que los magistrados que componen la primera sala penal de Ecatepec, presidente Sergio Porcayo Barreto, Raimundo García Hernández y Alberto Tornero Arellano, y los de la segunda sala penal de Ecatepec, presidente Juan Arturo Velázquez Méndez, Armando Muñoz Jaimes, y Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, confirman, sin analizar a fondo y sin aplicar obligatoriamente las jurisprudencias que ha dictado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los principios constitucionales de la presunción de inocencia
y la buena fe del Ministerio Público, se consideraría la violación grave en mis derechos humanos por estar privado de mi libertad sin tener ninguna pruebas idóneas para mantenerme en prisión. De ser innecesariamente, iniciaremos el recurso de juicio político en el Congreso de la Unión. 4. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México debe seguir sumiso y de rodillas a las aspiraciones del gobernador Erubiel Ávila Villegas para su candidatura presidencial, mientras los imputados en el penal de Chiconautla y demás penales en la entidad mexiquense debemos de dejar de ser estadísticas de la falsa lucha contra la criminalidad y la delincuencia. El Congreso local del Estado de México ha sido omiso y no ha dado cumplimiento a la reforma constitucional del 14 de junio del 2002, concretamente el artículo 113 de la Constitución, en segundo párrafo, y expedir la legislación reglamentaria y dictar la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de México y los municipios. Esta omisión es avalada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, al no exigir la legislación al Congreso local que explica que expide en lo inmediato la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de México y los municipios. Esta omisión legislativa es una acción concretada para que los ciudadanos de la entidad mexiquense tuvieran la posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial del Estado a las desastrosas administraciones de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila Villegas. No obstante de la omisión legislativa de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y los municipios, un centenar de internos en el penal de Chiconautla, que somos inocentes, presentaremos nuestras quejas contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que de sus presupuestos que les otorga el Congreso local se designen las partidas presupuestales y nos reparen los daños materiales y morales, porque estamos privados de nuestra libertad y somos inocentes. En los próximos días concretamente, a partir del 7 de febrero del 2016, iniciaremos una huelga de hambre en los penales de Chiconautla, Gordo, Barrientos, Otumba, El Modelo, la vecindad del Chavo, La Roca, para recibir al Santo Padre, el Papa Francisco. Paralelamente, familiares de los internos realizarán un plantón en la Nuncia Apostólica, en donde se entregará un amplio expediente que denunciará la falsa lucha contra el crimen y la ya voy a terminar. Y la delincuencia del gobernador Erubiel Ávila Villegas. Asimismo, participaremos en la homilía con el Papa Francisco, que pronunciará en el municipio de Ecatepec, en donde nos manifestaremos y pediremos la libertad de los inocentes que están privados de su libertad. Todo esto con la complicidad y el aval del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñalosa. Atentamente, José Humberto Pérez Espinosa, prisionero de conciencia. ¡Viva Humberto! ¡Viva! ¡Viva Humberto! ¡Viva! Humberto no está solo, el frente está contigo. Humberto no está solo, el frente
favor, tienen detenido 4 camionetas, 4 combis, la estatal. Si no las liberan, no nos vamos a quitar de aquí. Les pedimos de favor y vamos a hacer. Sí, pero con la comisión el presidente puede dar la orden, porque es autoridad para que liberen a esas 4 combis de nuestros compañeros. Por favor.